¿Alguna vez has sentido que el día más feliz de tu vida se estaba convirtiendo en una película de terror y que la villana no era una extraña sino la mujer que te llamaba hija? Si crees que tu suegra es difícil, espera a escuchar lo que la mía hizo en mi propia boda, porque juro que si no hubiera fotos, nadie me creería. Y necesito que te quedes hasta el final y me digas en los comentarios si yo soy la loca por querer borrarla de mi vida para siempre, o si ella realmente cruzó todos los límites imaginables. Todo empezó con un mensaje a las 3 de la mañana, un mes antes de la boda, pero el verdadero golpe directo al corazón ocurrió cuando las puertas de la iglesia se abrieron y la vi allí de pie. ¿Sabes ese código de vestimenta que dice claramente que nadie más que la novia debe vestir de blanco? Bueno, mi suegra decidió que ese era el día perfecto para desempolvar un vestido de encaje color marfil perlado, que no solo era blanco, sino que tenía una cola más larga que el mío, y brillaba bajo las luces, como si ella fuera la que estaba a punto de jurar amor eterno frente al altar. Mi corazón se detuvo, y sentí que la sangre se me subía a la cara, mientras todos los invitados murmuraban y se preguntaban quién de las dos era la verdadera protagonista de la jornada. Pero retrocedamos un poco, porque esto no fue un error accidental, sino un plan meticulosamente ejecutado para recordarme que en su familia yo siempre sería la segunda opción. Desde el momento en que anunciamos nuestro compromiso, ella empezó a referirse a la boda como nuestra fiesta familiar y no como nuestro matrimonio. Se aparecía en las citas con el florista sin avisar y trataba de cancelar las peonías que yo tanto quería, porque según ella daban mala suerte y atraían la envidia. Intentó convencerme de que su color favorito, el verde oscuro, era el único que quedaba bien con el tono de piel de su hijo, y cuando me negué, empezó a llorar frente a él, diciendo que yo era una mujer controladora, que la estaba alejando de su bebé. ¿Alguna vez han tenido que consolar a su futuro esposo porque su madre le hizo creer que tú eres la mala de la historia solo por elegir el color de las servilletas? Es agotador y desgarrador al mismo tiempo. Pero lo del vestido fue la declaración de guerra definitiva. Cuando la enfrenté en el pasillo lateral minutos antes de salir hacia el altar, me miró de arriba abajo con una sonrisa cínica y me dijo que no me preocupara, que ella solo quería verse presentable para los amigos de la familia que ella misma había invitado sin mi permiso. Si escuchaste bien, ella envió invitaciones adicionales por su cuenta a personas que yo no conocía de nada solo para llenar la iglesia con su propia audiencia. En ese momento quería gritar y salir corriendo, pero mi padre me apretó la mano y me recordó que esto era por amor a mi prometido. Lo que no sabía era que mi prometido estaba a punto de entrar en un estado de shock al ver a su madre vestida como si fuera su esposa. La tensión se podía cortar con un cuchillo y mientras caminaba por el pasillo central, no podía dejar de mirar esa mancha blanca en la primera fila que intentaba opacar mi luz. Ella no dejaba de retocarse el maquillaje y de posar para las cámaras, como si el fotógrafo estuviera allí para hacerle un reportaje a ella sola. Durante toda la ceremonia hizo ruidos de desaprobación cada vez que el sacerdote hablaba de dejar a los padres para unirnos como uno solo. Fue una tortura psicológica constante. ¿Te imaginas estar diciendo tus votos matrimoniales mientras escuchas a tu suegra fingir un ataque de tos cada vez que dices que amas a su hijo? Es una falta de respeto que no le deseo ni a mi peor enemigo. Pero lo peor estaba por venir, porque después de la iglesia, en el momento de las fotos familiares, ella se las ingenió para ponerse siempre justo al lado de mi esposo, empujándome sutilmente con el codo para que yo quedara fuera del encuadre principal. En una de las tomas incluso puso su mano sobre el pecho de él, cubriendo su flor del ojal, y mirándolo con una devoción que me dio escalofríos. No era amor de madre, era una obsesión por no dejarlo ir. En ese punto, yo ya estaba al borde de las lágrimas, y la verdadera batalla apenas estaba comenzando, porque el banquete sería el escenario de su mayor espectáculo de manipulación. Si crees que esto es demasiado,
Espera a que te cuente lo que pasó cuando llegamos al salón y vi que las mesas habían sido reorganizadas por completo. ¿A ti qué te parece esto? ¿Crees que debería haberla echado de la iglesia en ese mismo instante o hice bien en intentar mantener la calma por el bien de la paz familiar? Déjame tu opinión, porque necesito saber si estoy exagerando al sentir que mi boda fue el campo de batalla de una mujer que no acepta que su hijo creció. Esto es solo el principio de la pesadilla, y lo que descubrí en el baño de mujeres media hora después cambió mi percepción de ella para siempre. No se trataba solo de un vestido o de unas flores, era algo mucho más oscuro y planeado. La pesadilla no terminó con el vestido, porque lo que pasó con la lista de invitados fue una verdadera emboscada, que casi destruye mi relación semanas antes de decir «sí acepto». Y es que mi suegra tiene esta habilidad casi quirúrgica de hacerse la víctima mientras te clava un puñal por la espalda con una sonrisa angelical. Todo empezó cuando nos sentamos a definir quiénes vendrían a la celebración, y ella apareció con una libreta vieja, insistiendo en que debíamos invitar a más de 50 personas, que yo no había visto en mi vida, diciendo que eran compromisos familiares ineludibles, y que si no los invitábamos, ella quedaría en vergüenza frente a todo el pueblo. Yo intenté ser razonable y le expliqué que el presupuesto era limitado y que queríamos una boda íntima solo con la gente que nos ama, pero ella empezó con su teatro habitual de llevarse la mano al pecho y decir que su corazón no aguantaría tal humillación pública ante sus primas lejanas y los antiguos socios de su difunto esposo. Lo que yo no sabía era que mientras yo intentaba negociar con ella, mi prometido estaba recibiendo llamadas constantes de su madre, llorando a gritos, diciéndole que yo era una mujer fría, que quería aislarlo de sus raíces y que seguramente mi plan final era alejarlo de ella para siempre. La manipulación llegó a tal nivel que un día descubrí que ella había interceptado nuestras invitaciones oficiales y había mandado a imprimir unas copias falsas por su cuenta, donde incluía una tarjeta adicional, con su propio número de teléfono, para las confirmaciones de sus invitados VIP. Cuando me enteré porque una de sus amigas me llamó para preguntar por el menú vegetariano, sentí que el suelo se abría bajo mis pies, y cuando la encaré, ella simplemente se encogió de hombros, y dijo que como ella iba a pagar el centro de mesa de flores de la entrada, sentía que tenía el derecho absoluto de decidir quién entraba y quién no a la fiesta. Fue una batalla campal de gritos y lágrimas, donde mi prometido, atrapado en medio, no sabía qué hacer porque ella amenazaba con no asistir a la boda y contarle a toda la familia que yo la estaba maltratando psicológicamente. Lo más retorcido de todo fue cuando descubrí que ella había borrado de nuestra lista compartida a mis mejores amigas de la universidad, alegando que el sistema se había equivocado y que seguramente yo no las había guardado bien, pero curiosamente, en esos mismos espacios vacíos, aparecieron nombres de personas que ella quería impresionar. Durante toda esa semana, ella no dejó de enviar mensajes al grupo familiar diciendo que estaba muy triste, porque la novia prefería gastar dinero en alcohol que en invitar a la familia de sangre, y eso creó un ambiente tan tóxico que mis propios cuñados empezaron a mirarme con recelo, como si yo fuera la villana que estaba rompiendo el núcleo familiar. Yo pasaba las noches llorando de rabia y frustración, preguntándome si realmente valía la pena casarme con un hombre que no podía ponerle un límite claro a su madre, y cada vez que él intentaba hablar con ella fingía un mareo, o decía que le subía la presión arterial para cortar la conversación y salirse con la suya. Era un juego de ajedrez, donde ella siempre iba 3 pasos por delante de mis nervios, y lo peor es que me hacía quedar ante los demás como una histérica, cuando yo solo estaba defendiendo la visión de mi propia boda. Ella llegó al extremo de llamar al salón de eventos, haciéndose pasar por mí, para intentar añadir 3 mesas extra en el último momento. Y cuando el coordinador me llamó para confirmar el cargo adicional, yo sentí que iba a explotar de la ira acumulada.
¿Pueden creer que alguien tenga la audacia de suplantar la identidad de la novia para llenar el salón con sus amigos del club de jardinería solo para demostrar quién tiene el poder? Cada vez que recuerdo su cara de autosuficiencia, cuando finalmente logró que mi prometido cediera en algunos nombres, me dan ganas de gritar porque no se trataba de las personas, sino de marcar territorio sobre mi vida y mi futuro matrimonio. Ella quería dejar claro que en esa familia se hacía lo que ella decía, o el precio a pagar sería el caos total y la culpa eterna sobre los hombros de su hijo. Al final cedimos en algunos invitados por pura fatiga emocional, pero ese fue mi primer gran error, porque ella interpretó mi silencio como una debilidad que podía explotar aún más en los días siguientes. Me sentía una extraña planeando mi propia fiesta, y lo que ella no sabía es que yo estaba guardando cada uno de estos desplantes en una lista mental que tarde o temprano iba a explotar frente a todos los invitados. No podía entender cómo una madre podía ser tan egoísta de querer arruinar la felicidad de su hijo, solo por un capricho de estatus social y control absoluto. Me miraba al espejo y no veía a una novia emocionada, sino a una guerrera agotada, que solo quería que el día pasara rápido para escapar de esa mujer. Pero lo que ella planeaba para la cena de ensayo y la degustación del menú era todavía más maquiavélico, y me haría dudar de si realmente quería entrar a formar parte de esa familia tan retorcida. La tensión escaló a un nivel insoportable cuando llegó el día de la degustación del menú, porque si hay algo que mi suegra ama más que el control, es criticar absolutamente todo lo que yo disfruto, y esa tarde en el restaurante se convirtió en un campo de batalla, donde cada bocado venía acompañado de un comentario pasivo-agresivo, destinado a humillarme frente al chef y al personal del hotel. Ella insistió en acompañarnos diciendo que su paladar era mucho más refinado que el mío, y que como ella conocía los gustos de los invitados de prestigio que había colado en nuestra lista, no podía permitir que sirviéramos comida de tercera categoría, según sus propias palabras. Desde que nos sentamos a la mesa, empezó a poner caras de asco, antes incluso de probar los platos, y cuando el chef trajo la entrada de salmón ahumado con crema de eneldo, ella soltó una carcajada falsa y dijo en voz alta que eso parecía comida de hospital y que su hijo siempre había tenido una digestión delicada, por lo que servir pescado crudo era prácticamente un intento de asesinato masivo. Yo trataba de mantener la compostura y de ignorar cómo mi prometido se hundía en su silla muerto de vergüenza. Pero ella no se detuvo ahí, porque cada vez que yo decía que algo me gustaba, ella inmediatamente llamaba al mesero para decirle que el plato estaba demasiado salado o que la presentación era vulgar y corriente. El momento más humillante fue cuando trajeron el plato principal que habíamos elegido con tanto amor, un solomillo en salsa de vino tinto, y ella simplemente dejó caer el tenedor sobre el plato, haciendo un ruido estruendoso, y empezó a fingir que se ahogaba diciendo que la carne estaba dura como una suela de zapato, y que era una falta de respeto servir eso en una boda de la alcurnia de su familia. En ese instante se levantó de la mesa y pidió hablar con el gerente para exigir que cambiaran todo el menú por un guiso tradicional que ella solía hacer en Navidad, porque según ella, esa era la única forma de que los invitados no hablaran mal de nosotros a nuestras espaldas. Yo no podía creer lo que estaba escuchando, y cuando intenté ponerle un límite y decirle que la boda era mía y que el menú ya estaba decidido, ella me miró con un desprecio absoluto y me susurró al oído que si yo seguía siendo tan caprichosa, ella se encargaría de que nadie de su lado de la familia probara un solo bocado y que le diría a todos que yo estaba tratando de ahorrarnos dinero sirviendo sobras. Fue una manipulación tan descarada que sentí ganas de llorar de la rabia, pero lo peor fue que mi prometido, en lugar de defenderme, terminó sugiriendo que tal vez podíamos hacer un pequeño cambio para que su madre no estuviera tan disgustada, y ahí fue cuando me di cuenta de que el problema no era solo ella,
sino la incapacidad de él para cortar el cordón umbilical de una vez por todas. Salí de esa degustación sintiendo que ya no tenía control sobre nada y que mi suegra estaba saboteando activamente mi felicidad solo por el placer de demostrar que ella seguía siendo la mujer más importante en la vida de su hijo. Ella se fue del restaurante con una sonrisa de victoria y enviando mensajes de audio a sus amigas burlándose de mis elecciones gastronómicas y diciendo que gracias a su intervención divina, la boda no sería un desastre total. No dormí en toda la noche pensando en cómo una persona puede ser tan retorcida para usar la comida como un arma de control emocional, y me preguntaba qué más sería capaz de hacer si ya había intentado cambiar hasta el sabor de mi propio banquete de bodas. Cada vez que cerraba los ojos veía su cara de satisfacción al ver cómo me desmoronaba, y supe en ese momento que la degustación era solo un ensayo general para el sabotaje masivo que estaba planeando para el día de la fiesta, porque para ella mi boda no era una celebración de amor, sino una competencia de poder que estaba dispuesta a ganar a cualquier precio, sin importarle a quién tuviera que pisotear en el proceso. Faltaba solo una semana para el gran día, y yo intentaba convencerme de que los peores desplantes habían pasado, pero el destino me tenía preparada una bofetada de realidad que me haría cuestionar si realmente debía caminar hacia ese altar, porque lo que escuché por accidente detrás de una puerta entreabierta fue mucho peor que cualquier crítica al menú o al vestido de novia. Fui a casa de mi suegra para dejar unas cajas con los recuerdos de la boda que ella se había ofrecido a guardar muy amablemente, y cuando entré sin hacer ruido porque la puerta principal no estaba cerrada del todo, escuché su voz en la cocina hablando por teléfono, con un tono de veneno que nunca antes le había oído usar. Estaba hablando con una de sus mejores amigas y decía textualmente que yo no era para él y que ella estaba haciendo todo lo posible para que mi prometido se diera cuenta de su error antes de que fuera demasiado tarde, porque según sus palabras, yo era una mujer interesada que solo buscaba el apellido y la estabilidad de su familia, y que ella ya le había advertido a su hijo que casarse conmigo era como comprar un boleto directo al fracaso financiero y emocional. Me quedé helada en el pasillo, sintiendo cómo mis manos empezaban a temblar, mientras ella seguía diciendo que yo no tenía clase ni educación suficiente para estar a la altura de su linaje, y que incluso había contactado a una exnovia de mi prometido para que fuera a la boda y le recordara lo que era una mujer de verdad, con valores tradicionales, y no una ambiciosa como yo. En ese momento, sentí que el mundo se me caía encima y que cada sonrisa que ella me había dado en los últimos meses era una máscara de hipocresía pura para ocultar su plan de sabotaje emocional constante. Decía que yo era una piedra en el zapato y que si lograba desestabilizarme lo suficiente durante la ceremonia, quizás yo misma me daría cuenta de que no pertenecía allí y saldría corriendo dejando el camino libre para que ella recuperara a su niño consentido. Lo que más me dolió no fue solo su odio injustificado, sino escuchar cómo se burlaba de mis padres diciendo que eran gente sencilla sin mundo y que le daba vergüenza tener que sentarse en la misma mesa que ellos durante el banquete. Estuve a punto de entrar en la cocina y gritarle todas las verdades en su cara, pero una parte de mí se congeló por el miedo a que si hacía una escena en ese momento, ella usaría eso para decirle a mi prometido que yo era una loca agresiva y me daría la vuelta a la situación como siempre hacía. Salí de esa casa en silencio con el corazón roto y las lágrimas nublándome la vista, preguntándome cuántas mentiras más me habría estado diciendo a la cara mientras planeaba mi destrucción social frente a todos nuestros conocidos. Esa noche no pude ni mirar a la cara a mi futuro esposo, porque cada vez que él me decía que su madre me quería mucho, yo sentía una náusea profunda y una rabia contenida que me quemaba por dentro. Ella no solo quería arruinar una fiesta, ella quería anularme como persona y hacerme sentir pequeña e insignificante en el día que se supone que debía ser el comienzo de mi propia familia.
Me di cuenta de que estaba entrando en una boca de lobo y que mi suegra no se detendría ante nada, porque su objetivo final no era solo molestar, sino erradicarme por completo de la vida de su hijo, para seguir manteniendo ese control enfermizo que había ejercido sobre él durante 30 años. Pasé toda la noche en vela pensando en si debía contarle a él lo que había oído, pero sabía que sin pruebas, él pensaría que yo había malinterpretado sus palabras, o que mi estrés preboda me estaba haciendo alucinar cosas que no eran ciertas. Ella era una experta en el arte de la doble cara, y yo era solo una novata intentando sobrevivir a su primera gran guerra familiar, sin saber que lo que ella tenía preparado para el día de la boda haría que este descubrimiento pareciera un juego de niños. El día de la boda finalmente llegó, pero no empezó con pájaros cantando, ni con la paz que toda novia merece, sino con un golpe violento en la puerta de mi habitación de hotel, a las 6 de la mañana, que me hizo saltar de la cama con el corazón a 1000 por hora. Y cuando abrí, ahí estaba ella, mi suegra, con una sonrisa radiante y una caja enorme entre las manos, ignorando por completo que yo apenas había dormido 3 horas, por culpa de los nervios. Entró en la habitación sin pedir permiso y empezó a criticar el desorden de mis maletas, mientras me decía que había traído un regalo especial, que según ella salvaría mi apariencia, porque me veía terriblemente pálida y cansada, como si no tuviera ganas de casarme con su hijo. Abrió la caja y sacó un velo antiguo amarillento por el tiempo que olía fuertemente a humedad y naftalina, insistiendo en que era una tradición familiar inquebrantable que la novia usara esa reliquia de su tatarabuela, y que si no lo hacía estaría despreciando la historia de los apellidos de mi esposo. Yo miré mi velo de seda italiana que me había costado una fortuna y que combinaba perfectamente con mi vestido, pero ella empezó a llorar dramáticamente diciendo que yo era una malagradecida, que no valoraba los gestos de amor y que ya le había dicho a toda la familia que yo caminaría hacia el altar luciendo ese trapo viejo. Mientras mis damas de honor intentaban defenderme, ella se dedicó a criticar el trabajo del maquillista que acababa de llegar, diciendo que me estaban dejando como una mujer de la vida alegre y que ella misma me retocaría para que pareciera una mujer decente. Fue una tortura ver cómo intentaba apoderarse de cada minuto de mi preparación, lanzando comentarios sobre mi peso y sugiriendo que el vestido me apretaba demasiado, porque quizás había comido de más por la ansiedad. Lo peor ocurrió cuando me quedé un momento a solas con ella, y me dijo con una frialdad que me heló la sangre que todavía estaba a tiempo de arrepentirme, y que si decidía cancelar todo en ese momento, ella se encargaría de inventar una excusa para que su hijo no quedara como el abandonado. Mi propia suegra intentando sobornarme emocionalmente para que dejara plantado a su hijo en el altar el mismo día de la boda, mientras sostenía ese velo asqueroso, como si fuera una corona de espinas. Yo sentía que el aire me faltaba y que mi habitación de hotel se había convertido en una celda, donde ella era la carcelera decidida a robarme hasta el último gramo de alegría. Cuando finalmente logré que se fuera, porque el fotógrafo necesitaba espacio, ella salió diciendo que se iba a asegurar de que el novio estuviera bien, porque seguramente él también estaba teniendo dudas por mi culpa. Me miré al espejo con las lágrimas a punto de brotar, arruinando el maquillaje que tanto me había costado, y me di cuenta de que ella no iba a parar hasta verme derrotada, y que esa mañana era solo el prefacio de un día lleno de sabotajes calculados para recordarme que en su mundo yo nunca tendría voz ni voto. El estrés era tan alto que mis manos no dejaban de temblar mientras me ponía las joyas, y cada vez que escuchaba un ruido en el pasillo, pensaba que era ella regresando para lanzar otro ataque directo a mi autoestima. Fue la mañana más solitaria y angustiante de mi vida, rodeada de gente, pero sintiendo que tenía a mi mayor enemiga infiltrada en lo más íntimo de mi hogar, y lo que ella no sabía era que a pesar de sus intentos de quebrarme, yo estaba decidida a llegar a esa iglesia, aunque tuviera que caminar sobre brasas encendidas,
solo para demostrarle que no podía conmigo, pero el destino me tenía preparada una sorpresa aún más amarga al llegar al recinto sagrado. El momento de entrar a la iglesia debería haber sido un sueño, pero se convirtió en una escena de suspense, porque en cuanto las puertas se abrieron y la música empezó a sonar, no solo tuve que lidiar con verla a ella vestida de blanco en la primera fila robándome el protagonismo, sino que lo que pasó a mitad del pasillo fue algo que nadie pudo haber previsto como un accidente real. Mientras yo caminaba del brazo de mi padre intentando mantener la sonrisa y la dignidad, a pesar de la mirada de odio que ella me lanzaba, sentí que alguien pisaba la cola de mi vestido, con una fuerza desmedida, y antes de que pudiera reaccionar, escuché un cruce de palabras, y vi por el rabillo del ojo que mi suegra se había inclinado sospechosamente hacia el pasillo, justo cuando yo pasaba por su lado. El tirón fue tan fuerte que mi cabeza se sacudió hacia atrás, y estuve a milímetros de caer de cara al suelo frente a todos los invitados. Pero lo peor fue el sonido de la tela desgarrándose, que resonó en el silencio de la iglesia como un disparo al corazón. Ella soltó un grito falso de horror, tapándose la boca con las manos y diciendo en voz alta que había sido un accidente, que ella solo intentaba acomodar una de las flores del banco. Pero yo sabía perfectamente que su pie se había posado con toda la intención sobre mi delicado encaje para humillarme en mi entrada triunfal. Mi padre me sostuvo con fuerza mientras el murmullo de los invitados crecía, y yo podía ver la cara de angustia de mi prometido en el altar, que no entendía si su madre se había caído o si me había atacado a plena vista de todos. Me quedé paralizada unos segundos, sintiendo el frío de la humillación recorrer mi espalda, mientras ella seguía con su teatro pidiendo disculpas a gritos y tratando de tocar mi vestido para supuestamente arreglarlo, pero en realidad lo que hacía era estrujar la tela con sus dedos sucios de maquillaje. Tuve que respirar profundo y sacar una fuerza que no sabía que tenía, para apartar su mano con un gesto firme y seguir caminando con el vestido roto y el velo ligeramente torcido, porque no iba a darle el gusto de verme llorar frente al cura. Cuando finalmente llegué al altar y me puse al lado de mi futuro esposo, ella se sentó con una sonrisa de suficiencia, como si hubiera marcado su territorio, y durante toda la lectura de los votos no dejó de jadear y de hacer gestos de dolor en su tobillo, para que los invitados de las primeras filas se distrajeran conmigo y la miraran a ella con lástima por su supuesta torcedura. Fue una tortura psicológica estar prometiendo amor eterno, mientras sentía el desgarro en mi espalda y veía cómo ella le guiñaba un ojo a su amiga de la infancia, como celebrando un gol en un partido de fútbol. El ambiente en la iglesia era tan denso que se podía cortar con un cuchillo, y cuando llegó el momento de intercambiar los anillos, ella se levantó de golpe diciendo que necesitaba aire, y armó un revuelo moviendo sillas y haciendo ruido con sus tacones, justo cuando yo estaba diciendo mis palabras más importantes. No era solo un descuido, era un sabotaje coreografiado para que en el video de la boda su voz y sus ruidos se escucharan por encima de la mía, y para que cada vez que viéramos esas imágenes recordáramos que ella fue la dueña de la escena. Al terminar la ceremonia y darnos el primer beso, ella no aplaudió, sino que se dio la vuelta para hablar con la persona de atrás, ignorando por completo el momento sagrado que acabábamos de vivir. Salí de la iglesia sintiendo que el vestido roto era el símbolo de lo que mi vida familiar sería, a partir de ahora, si no ponía un alto definitivo. Pero lo que me esperaba a la salida y durante la sesión de fotos familiares me haría confirmar que esa mujer no tenía límites éticos y que estaba dispuesta a usar hasta la salud de sus propios parientes para ser el centro de atención. ¿Ustedes creen que alguien puede ser tan malvado de pisar a una novia a propósito? ¿O piensan que realmente pudo ser un error de cálculo en un espacio tan estrecho? Porque yo tengo claro que esa mujer sabía exactamente dónde ponía el pie. La recepción apenas comenzaba, y yo pensaba que lo peor había pasado en la iglesia, pero el banquete se convirtió en el escenario de su mayor espectáculo de terror psicológico,
Y es que mi suegra no se conformó con pisar mi vestido, sino que decidió que el micrófono sería su mejor arma de destrucción masiva. En cuanto nos sentamos en la mesa presidencial, ella se las ingenió para mover su silla, tanto que quedó casi encima de mi esposo, dejando mi espacio reducido a nada, mientras ella acaparaba toda la atención de los meseros y exigía que le sirvieran a ella antes que a los novios, porque según sus palabras, ella era la anfitriona de honor y estaba sufriendo de un bajón de azúcar por el estrés que yo le había causado. Pero lo peor llegó cuando, sin previo aviso, y antes de que el maestro de ceremonias pudiera presentar a mi padre, ella se puso de pie y arrebató el micrófono con una fuerza que dejó a todos en silencio total. Lo que siguió no fue un brindis, sino un discurso de odio disfrazado de preocupación materna, que duró casi 15 minutos, donde empezó recordando a todas las exnovias de mi marido, mencionándolas por su nombre, y diciendo cuánto las extrañaba la familia, porque ellas sí entendían lo que significaba la clase y el respeto a los mayores. El salón se quedó en un silencio sepulcral, y yo sentía que la tierra se me tragaba mientras ella me miraba fijamente y decía frente a mis propios padres que esperaba que yo aprendiera a cocinar y a limpiar pronto porque su hijo estaba acostumbrado a un estándar de vida que dudaba que yo pudiera mantener con mi origen humilde. Cada palabra era un dardo envenenado, y cuando alguien intentó interrumpirla, ella empezó a gritar que la estaban silenciando en la boda de su propio hijo, y que ella tenía el derecho divino de decir la verdad, aunque doliera. Lo más doloroso fue ver a mi esposo bajar la cabeza y no quitarle el micrófono por miedo a que ella hiciera una escena de desmayo falsa, como solía hacer en las cenas de Navidad. Ella terminó su discurso diciendo que brindaba por la paciencia que su hijo iba a tener que desarrollar para aguantarme, y se sentó triunfante, mientras un puñado de sus invitados por la puerta trasera aplaudían con una risa burlona. Yo estaba temblando de rabia, y mi comida se quedó intacta en el plato, porque el nudo en mi garganta no me dejaba ni pasar saliva, mientras veía cómo ella se servía una copa tras otra de la champaña más cara y empezaba a criticar la decoración de las mesas en voz alta, para que los invitados de alrededor la escucharan decir que todo se veía barato y de mal gusto. En ese momento me di cuenta de que ella no quería ser parte de la boda, ella quería destruir la boda, para que el recuerdo de nuestro día especial estuviera siempre manchado por su intervención y su veneno. No podía creer que una madre fuera capaz de humillar a su propio hijo de esa manera solo por el placer de hacerme sentir inferior. Pero esto era solo el inicio de la fiesta, y ella todavía tenía bajo la manga el plan para arruinar nuestro primer baile y asegurarse de que el fotógrafo no tuviera ni una sola toma limpia de nosotros dos juntos, porque su obsesión por figurar ya había cruzado la frontera de la locura y se estaba convirtiendo en un acoso público que todos estaban presenciando con una mezcla de horror y fascinación. Después de ese brindis desastroso, yo solo quería que la tierra me tragara, pero todavía faltaba el momento más romántico de la noche, el primer baile como esposos, y no tienen idea de hasta dónde fue capaz de llegar esa mujer para arruinarlo, porque apenas empezaron a sonar las primeras notas de nuestra canción, esa melodía que elegimos con tanto cuidado para sellar nuestro amor, ella no se quedó sentada admirando el momento como cualquier madre normal, sino que se levantó de un salto y se posicionó en el borde de la pista con el celular en la mano, bloqueando la vista de los fotógrafos profesionales que pagamos con tanto esfuerzo. Mi esposo y yo comenzamos a girar, y justo cuando él me susurraba palabras dulces para intentar calmar mi llanto, sentí un empujón seco en el hombro, y vi con horror cómo ella se metía literalmente entre nosotros dos, fingiendo que quería darnos un abrazo grupal en medio de la coreografía. No fue un abrazo, fue una invasión total, porque agarró las manos de su hijo y empezó a bailar con él, ignorándome por completo y dejándome a un lado como si yo fuera una invitada más que sobraba en la pista de baile. La gente empezó a murmurar y a sacar sus propios teléfonos,
porque no podían creer que la suegra estuviera bailando la canción de los novios pegada al hijo, como si fuera ella la que se acababa de casar. Y lo peor es que cuando intenté recuperar mi lugar, ella me dio la espalda y empezó a llorar en el hombro de mi esposo diciendo lo rápido que había crecido su bebé y que este baile era el sueño de su vida. Mi esposo estaba paralizado por la culpa y el miedo a herir sus sentimientos, así que permitió que ella terminara la mitad de nuestra canción especial, robándome el único momento de paz que esperaba tener en toda la noche. Yo me quedé ahí parada en medio de la pista, sintiéndome invisible y humillada, mientras veía cómo ella le susurraba cosas al oído y lo miraba con esa posesividad enfermiza que me daba escalofríos. Los fotógrafos no sabían qué hacer, porque en todas las tomas aparecía su cara de éxtasis y mi cara de absoluta desolación y rabia contenida. Fue un robo de atención tan descarado que algunos de mis amigos empezaron a abuchear bajito, pero ella parecía alimentarse de esa energía negativa, como si ser la villana la hiciera sentir poderosa. Cuando por fin se apartó después de que la música casi terminaba, me miró con una sonrisa de victoria y me dijo que esperaba que no me importara compartir un momento tan lindo con la mujer que le dio la vida al hombre que yo decía amar. En ese instante me di cuenta de que ella no solo quería estar en la boda, quería ser la novia, quería ocupar mi lugar y estaba dispuesta a pisotear cualquier límite de decencia para lograrlo. Mi baile soñado se convirtió en un video viral de lo que no debe pasar en una boda, y cada vez que escucho esa canción, ahora solo puedo recordar el olor de su perfume barato y la sensación de su codo apartándome de mi propio esposo frente a 500 personas. Pero lo que no sabía era que su siguiente jugada sería aún más física y destructiva, porque el pastel de bodas estaba a punto de convertirse en su próximo objetivo de sabotaje total. La noche avanzaba, y yo pensaba que después del baile ya no le quedaba energía para más maldad, pero me equivoqué profundamente, porque mi suegra todavía tenía reservada una escena digna de una telenovela barata para el momento del pastel, y es que ella sabía perfectamente cuánto tiempo y dinero habíamos invertido en esa pieza de repostería de 5 pisos, que era prácticamente una obra de arte. Nos acercamos a la mesa del pastel con los cuchillos decorados y el fotógrafo listo para capturar el corte tradicional, pero ella se las ingenió para estar justo detrás de nosotros, respirándonos en la nuca y criticando en voz alta que el relleno seguramente estaba seco, porque ella no había dado su aprobación final en la pastelería. En el momento exacto en que pusimos nuestras manos sobre el cuchillo, ella fingió que tropezaba con el borde de su propio vestido blanco, ese que ya me había causado tantos problemas, y al caer hacia adelante, lanzó una copa llena de vino tinto directamente sobre la superficie inmaculada del pastel. El líquido rojo empezó a chorrear por los pisos de crema blanca como si fuera sangre, y el impacto de su mano contra la mesa hizo que la estructura se tambaleara peligrosamente, hasta que el piso superior se deslizó y terminó estrellado contra el suelo frente a todos los invitados, que soltaron un grito de asombro colectivo. Ella se tiró al piso gimiendo y fingiendo un dolor insoportable en el tobillo, pero yo vi perfectamente cómo sus ojos buscaban mi reacción para deleitarse con mi desesperación, mientras decía que había sido un accidente horrible por culpa de mis zapatos, que estaban mal puestos en el suelo, o que el piso estaba resbaloso. No contenta con haber manchado el pastel con vino, empezó a manosear los restos del bizcocho que quedaban en pie con la excusa de querer arreglarlo, pero lo que hacía era desmoronarlo aún más, mientras se limpiaba las manos manchadas de mermelada en las servilletas de seda que yo había elegido. Mi esposo corrió a levantarla del suelo, olvidándose por completo de que nuestro pastel de bodas estaba destruido y de que yo estaba ahí parada con el cuchillo en la mano, sintiendo que mi paciencia se había agotado definitivamente. Ella lloraba con lágrimas de cocodrilo, pidiendo perdón a gritos, para que todos pensaran que era una pobre anciana accidentada,
y no una saboteadora profesional, pero yo podía ver la chispa de triunfo en su mirada cada vez que me miraba de reojo. El momento de la foto perfecta se convirtió en una imagen de caos con vino tinto derramado, y mi suegra en el centro de la atención, otra vez robándome el protagonismo con su falso drama médico. En ese instante, algo dentro de mí se rompió, y la tristeza se transformó en una furia fría y calculadora, porque entendí que ella no iba a parar hasta que la fiesta terminara en una tragedia total, y que si yo no tomaba las riendas de la situación en ese mismo momento, ella terminaría por destruir lo poco que quedaba de mi dignidad frente a mi familia y mis amigos. Me quedé mirando los restos del pastel en el suelo, y luego la miré a ella que seguía aferrada al brazo de mi esposo, y supe que la siguiente hora sería el campo de batalla, donde finalmente se decidiría quién mandaba en esa nueva familia que acabábamos de formar. Pero lo que ella no esperaba era que yo ya no iba a quedarme callada ni un segundo más. En ese momento, algo dentro de mi cabeza hizo clic, y el silencio que guardé durante meses de humillaciones se convirtió en un rugido interno, porque ya no me importaba quedar como la novia histérica frente a los invitados, ni me importaba el protocolo, ni la bendita paz familiar que solo servía para que ella me pisoteara a su antojo. Me solté de la mano de mi esposo, que seguía tratando de consolar a su madre por su caída falsa, y caminé hacia el centro de la pista de baile donde estaba el micrófono del brindis todavía encendido, y lo tomé con una fuerza que me hizo sentir poderosa por primera vez en toda la noche. Miré directamente a mi suegra, que seguía en el suelo fingiendo un desmayo, y le dije por el altavoz con una voz tan clara y fría que todo el salón se quedó congelado que ya era suficiente de su teatro barato, y que todos en esa sala sabíamos perfectamente que no se había caído, sino que había tirado el vino a propósito, porque no soportaba no ser la persona a la que todos miraban. Ella abrió los ojos de golpe y trató de empezar su discurso de víctima, pero yo no la dejé hablar, y continué diciendo frente a mis padres y frente a su propia familia que estaba cansada de sus sabotajes, desde el vestido blanco que traía puesto hasta sus intentos de sobornarme para que no me casara, y que si tanto quería ser el centro de atención, que se quedara con el micrófono y con los restos del pastel, porque yo no iba a permitir que ensuciara un segundo más de mi vida con su veneno. El escándalo fue total, porque mi esposo intentó quitarme el micrófono diciendo que estaba exagerando por el estrés, pero yo lo aparté, y le dije mirándolo a los ojos que si en ese momento no era capaz de decirle a su madre que se fuera de la fiesta, entonces no habría noche de bodas, ni habría matrimonio que salvar, porque yo no me casé con ella, sino con él. Mi suegra se levantó del suelo como por arte de magia, olvidándose de su tobillo roto, y empezó a gritarme que yo era una loca que quería destruir a su familia, y que su hijo nunca sería feliz con una mujer tan vulgar como yo. Pero en ese punto, yo ya no sentía miedo, sino una liberación absoluta. Le hice una señal a los de seguridad que ya estaban advertidos de que algo podía pasar, y les pedí que la escoltaran fuera del salón, mientras ella pataleaba y maldecía diciendo que yo me arrepentiría de haberla humillado así frente a sus amistades. Verla salir del brazo de los guardias mientras todos los invitados guardaban un silencio incómodo fue el momento más satisfactorio de toda la boda, porque finalmente recuperé mi voz y mi espacio, y aunque el pastel estaba en el suelo y mi vestido roto, sentí que por fin podía respirar el aire limpio de su presencia tóxica. Mis damas de honor empezaron a aplaudir, y poco a poco el resto de mis amigos se unieron al aplauso, porque todos habían sido testigos de su comportamiento errático durante horas y estaban hartos de ver cómo me trataba. Me quedé parada en medio de la pista esperando la reacción de mi ahora esposo, sabiendo que su respuesta en los próximos 5 minutos definiría el resto de nuestra existencia juntos, porque la guerra ya no era entre ella y yo, sino entre el hombre que amaba y la sombra de una madre que se negaba a dejarlo ser libre. El silencio que siguió a la salida de mi suegra fue más ensordecedor que todos sus gritos juntos, porque en ese vacío absoluto
Yo solo podía mirar a mi esposo y esperar a ver si el hombre con el que acababa de casarme era un adulto o seguía siendo el niño asustado de su madre. Y por un momento eterno pensé que lo había perdido todo, porque él se quedó allí parado, mirando hacia la puerta por donde habían sacado a su madre, con una expresión de dolor y confusión que me partió el alma en 1000 pedazos. Él dio un paso hacia la salida, como si quisiera ir tras ella para pedirle perdón por mis palabras, y yo sentí que el mundo se me venía abajo, pensando que después de toda la lucha, él elegiría la manipulación sobre la justicia. Pero justo cuando puso la mano sobre la manija de la puerta, se detuvo en seco y respiró hondo, mientras sus amigos y mi propia familia contenían el aliento esperando su veredicto final. Se dio la vuelta muy despacio y me miró con los ojos llenos de lágrimas, pero esta vez no eran lágrimas de culpa, sino de una claridad que nunca antes le había visto, y caminó hacia mí en medio de la pista de baile, mientras el murmullo de los invitados crecía como una ola de mar. Me tomó de las manos frente a todo el mundo y pidió el micrófono que yo todavía sostenía con fuerza, y con la voz entrecortada pero firme, pidió disculpas a mis padres y a mí por haber permitido que las cosas llegaran tan lejos y por no haber tenido el valor de ponerle un límite a la mujer que le dio la vida, pero que hoy había intentado destruir su felicidad. Dijo claramente que ella se había equivocado y que aunque la amaba, no podía permitir que su sombra oscureciera nuestro futuro, y en ese instante sentí que el peso de 1000 montañas se quitaba de mis hombros, porque él finalmente había elegido nuestra nueva familia por encima del caos materno. Sin embargo, la noche no terminó ahí, porque a los pocos minutos de que ella fuera expulsada, mi esposo empezó a recibir una ráfaga de mensajes y llamadas de sus tíos y primos que ella ya estaba contactando desde el estacionamiento, inventando que yo le había pegado y que la habían dejado tirada en la calle bajo la lluvia. Fue una presión psicológica brutal ver cómo su teléfono no dejaba de vibrar con insultos y amenazas de su familia, diciendo que éramos unos hijos desalmados y que ella estaba teniendo un ataque al corazón en ese mismo momento. Pero esta vez mi esposo no cedió y simplemente apagó el teléfono y me pidió que bailáramos una vez más, esta vez sin interrupciones y sin miedo. Intentamos salvar lo que quedaba de la fiesta, pero el ambiente seguía cargado, y aunque sus amigos hicieron lo posible por animarnos, la sombra de la traición familiar flotaba sobre el pastel destruido y las flores manchadas de vino tinto. Pasamos el resto de la noche en una especie de trance donde celebrábamos nuestra victoria, pero también llorábamos el luto de una relación familiar que sabíamos que nunca volvería a ser la misma, porque ese día se trazó una línea de sangre que nadie podría borrar jamás. Nos fuimos al hotel en silencio, y aunque estábamos casados, la realidad de que ahora teníamos a una enemiga poderosa y herida, acechando desde las sombras, nos impedía disfrutar plenamente de nuestra primera noche juntos. Yo sabía que la verdadera batalla empezaría al día siguiente, cuando las redes sociales explotaran con las versiones distorsionadas de la suegra, y cuando tuviéramos que enfrentar las llamadas de una familia entera que la veía a ella como la víctima, y a mí como la bruja que los separó. Pero al menos esa noche dormí, sabiendo que mi esposo estaba de mi lado, aunque el precio de su lealtad hubiera sido el caos absoluto con su propia madre. Ha pasado exactamente un año desde aquel día que debió ser de ensueño, y terminó siendo un campo de batalla, y si me preguntas hoy si valió la pena armar ese escándalo frente a todos, te diría sin dudarlo ni un segundo que fue la mejor decisión de mi vida, porque a veces para construir un hogar sano, primero tienes que quemar los puentes que te unen a la toxicidad y al control enfermizo de personas que no saben amar, sin poseer. Después de esa noche, la comunicación con mi suegra se cortó de forma radical, y aunque ella pasó meses llamando a todos nuestros conocidos para contar versiones fantasiosas de cómo yo la había agredido físicamente, la verdad cayó por su propio peso,
gracias a los videos de los invitados que mostraban claramente quién fue la que tiró el vino y quién fue la que intentó robarse el primer baile. Mi esposo tuvo que ir a terapia para entender que poner límites no es ser un mal hijo, sino ser un hombre libre, y aunque al principio le dolió perder el contacto con gran parte de su familia, que se puso del lado de ella, hoy me agradece cada día por haber tenido el valor que a él le faltaba en ese momento. Vivimos lejos de su alcance y hemos bloqueado cada una de sus cuentas falsas en redes sociales, porque ella sigue intentando espiarnos y enviarnos mensajes pasivo-agresivos en fechas especiales, pero ya no tienen poder sobre nosotros, porque nuestra felicidad no depende de su aprobación. A ti que estás viendo esto, y quizás estás pasando por algo similar, o tienes una suegra que intenta invadir tu espacio, te digo que no permitas que la palabra familia se convierta en una excusa para el abuso emocional, porque nadie tiene derecho a arruinar tus momentos más sagrados, ni a hacerte sentir pequeña en tu propia vida. Mi boda no tuvo el pastel perfecto, ni el vestido intacto, pero me dio la lección más grande de todas, y es que el respeto se gana, y los límites se defienden con uñas y dientes si es necesario. Hoy celebramos nuestro primer aniversario solos en una playa donde nadie sabe quiénes somos, y donde el único ruido que escuchamos es el de las olas, y no el de los gritos de una mujer resentida, que no pudo aceptar que su hijo ya no le pertenece. La cicatriz de esa noche sigue ahí, pero ahora la veo como una medalla de guerra de la que me siento orgullosa, porque sobreviví a la peor de las suegras y gané un matrimonio sólido basado en la verdad y en la protección mutua. No dejes que nadie pise tu vestido ni tu dignidad, porque el día de tu boda es solo el principio de una vida donde tú eres la protagonista y no una actriz secundaria en el drama de otra persona. Y si tienes que echar a alguien de tu fiesta para salvar tu paz mental, hazlo sin miedo, porque al final del día los que realmente te aman se quedarán a tu lado para ayudarte a limpiar el vino derramado y a celebrar que por fin eres libre. Gracias por acompañarme en este relato, y espero que mi historia te sirva de inspiración para nunca bajar la cabeza ante la manipulación sea de quien sea.